Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa, no me canso de decirlo, se me hace agua la boca, excúsenme la expresión, cuando hablo de la importancia de que estemos bien informados sobre lo político y lo administrativo, porque están intrínsecamente relacionados, porque las decisiones políticas están muy relacionadas con las administrativas desde el punto de vista que, por ejemplo, el Congreso de la República toma una decisión, que es uno de los poderes públicos, toma una decisión creando unas leyes y con base en esas leyes es que el administrador público, el Ejecutivo específicamente, como el presidente de la República, los gobernadores o los alcaldes, incluso las asambleas departamentales y los consejos municipales, con base en esas leyes que toman decisiones que a la postre habrán de satisfacer, de eso se trata, a los colombianos, a los antioqueños en el caso del departamento y a cada uno de los habitantes de los 1.103 municipios. ¿O no es así, doctor Misael Cadavid, subsecretario de Salud del departamento de Antioquia y además capitán de bomberos del municipio de Itagüí? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, Roger. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial y respetuoso saludo para todos los televidentes. Usted que es político, esencia, ha aspirado a cargos públicos y hoy hace parte de la administración pública como subsecretario de Salud. Pues me imagino que está de acuerdo conmigo en el sentido de que usted, que está metido en el ámbito político, pero está ejerciendo en el Ejecutivo Departamental, cruza esas exigencias que le hacemos a los políticos y a los administradores públicos para satisfacer necesidades en salud de los antioqueños. Sí, Roger, nunca me canso de decirlo, que la política es el arte de hacer posible lo deseable. Y bien. Estamos en un Estado social de derecho y estamos en esa dirección de hacer cumplir las normas, la Constitución y las leyes. Qué bien, la política, el arte de hacer posible lo deseable. Me encanta, siempre y cuando, eso sí, ustedes, los políticos y los administradores públicos, se comprometan con uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución, el interés general. Perfecto, me gustó. Empecemos con la información. Con el acto protocolario y simbólico realizado este martes 27 de junio, en el que las FARC entrega el resto de las armas a los colombianos en desarrollo del proceso de paz firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto está cumpliendo, o se está desde las 10 de la mañana aproximadamente de este martes, en la vereda Buenavista del municipio Mesetas del departamento de Meta. De esta manera, como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, las FARC están dejando de ser un grupo armado y están convirtiéndose en un movimiento político. Esto debe llenar de satisfacciones de acuerdo con los que han seguido de cerca y creen en el proceso de paz con las FARC, debe convertirse en un gran paso hacia la paz de nuestro país. La representante a la Cámara, Margarita María Restrepo, dice que es evidente la sevicia del presidente Juan Manuel Santos con Antioquia, porque lo ha demostrado de múltiples maneras, se ha querido quitar de múltiples maneras, entre otras, la más reciente, según la representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, es querer despojar a Antioquia de los corregimientos Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente. Ahora, para sumar, dice la representante de la Cámara, Margarita María Restrepo, se ha tomado la decisión desde el gobierno nacional de liquidar la EPS Sabia Salud. Un paréntesis aquí para que usted, que es subsecretario de Salud, nos diga, doctor Misael Cadavid, ¿esto es tan cierto que se va a liquidar la EPS Sabia Salud y que es decisión del gobierno nacional? Bueno, indiscutiblemente, Roger, Sabia Salud pasa por una crisis estructural, no solamente Sabia Salud, sino todas las EPS del régimen contributivo y subsidiado. Sabia Salud debe aproximadamente 500.000 millones de pesos, pero hay una voluntad política. El señor gobernador de Antioquia, el señor alcalde de Medellín y con fama,
que son las 3 personas o los 3 entes que son los dueños de Sabia Salud, de salvar a Sabia Salud. Hay un plan de salvamiento que está a punto de ser aprobado en la superintendencia y no podemos dejar desprotegidos 1.700.000 personas de las clases sociales menos favorecidas liquidando a Sabia Salud. Yo creo que tenemos que trabajar mancomunadamente, sinérgicamente, para sacar adelante este importante EPS, que es un patrimonio del departamento de Antioquia. A las 6 de la mañana de este martes 27 de junio se reiniciaron las labores de rescate en el embalse del Peñol Guatapé para buscar los cuerpos de 2 personas que todavía no se han encontrado, 2 damas, una de 62 años de edad, Aurestela Barragán Arguedo, y otra de 35 años de edad, Erika Quinchía. Recordemos que de las 167 personas que abordaron el Almirante, que era el nombre de la embarcación que se hundió en Guatapé, 7 personas resultaron muertas. Y terminemos diciendo a propósito de este tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, el subsecretario de Salud y capitán de bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, que la representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Regina Zuluaga, ha dicho que es necesario que la Procuraduría General de la Nación empiece una indagación preliminar contra las autoridades que tienen la competencia de vigilar, de controlar el uso de las embarcaciones en el sector de Guatapé, donde ocurrió esta tragedia. Ella insiste, como lo han dicho el gobernador de Antioquia, el ministro del Transporte y la ministra de Comercio y Turismo, que hay que fomentar y hay que fortalecer el desarrollo del turismo en el país, pero eso sí, previo cumplimiento de estrictas exigencias. Y de ese tema es que vamos a hablar enseguida, después de mensajes, con nuestro invitado Misael Cadavid. Vamos entonces a unos mensajes y ya regresamos. Regresamos con la noticia del día. Es la entrega del último 40% de las armas de las FARC. De esta manera, de acuerdo con la misión de la ONU en Colombia, las FARC están cumpliendo con el proceso de paz que se acordó en La Habana con el gobierno nacional. ¿Qué dice a propósito de la entrega de este 40% y de lo que ya se considera la dejación total de armas y la reincorporación? Bueno, a partir del próximo 1 de agosto, que se cumplen los 2 meses de prórroga para que empiece la verdadera reincorporación de las FARC a la institucionalidad. ¿Qué piensa el jefe de las FARC, alias Timochenko, Rodrigo Londoño? Veamos. No se detienen mientras crece la amenaza paramilitar en todo el país. La muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados, y son ya varios los casos de familiares de estos también que han sido asesinados. Aún no arrancan los mecanismos previstos en los acuerdos en este campo. Trabas de orden burocrático, administrativo, judicial y hasta político lo impiden. La actuación estatal debe ser inmediata. Nada justifica su demora. Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a 6 meses de expedida una ley de amnistía e indulto que les garantizaba su libertad en 10 días. Bueno, esperemos que este paso de las armas a la política, a la institucionalidad por parte de este grupo guerrillero que llevaba 52 años desangrando el país, esperemos que sea una realidad y que no se convierta en otro genocidio como el de la Unión Patriótica. ¿Recuerdan ustedes que impidió que este grupo, que era el brazo político de las FARC, pudiera haber adelantado en el proceso de institucionalización para cambiar las armas por los argumentos en la política en Colombia? Bueno, doctor Misael Cadavid, subsecretario de
Salud del departamento de Antioquia y capitán de bomberos del municipio de Itagüí. Sobre lo ocurrido el domingo de este puente pasado en Guatapé, pues le quedan a uno un montón de inquietudes. ¿Por qué ocurrió esta tragedia? Menos mal fueron 7. Digo menos mal porque solamente una muerte es dolorosa, ¿no, doctor Misael? Sí. Solamente una. Pero fueron 7, pero pudieron haber sido muchos más los muertos de 167 personas que estaban en el barco El Almirante. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, Roger, antes de contestar su importante pregunta, yo sí quiero dar claridad a los televidentes quién es el que regula todo el tema de navegabilidad en Colombia. Sí. Existe la Dirección General Marítima, que es una dependencia que depende del Ministerio de Defensa Nacional, que es la que da las instrucciones, las directrices, las políticas para todo el tema de navegabilidad en Colombia. Por supuesto que aquí confluyen otras entidades estatales como el Ministerio del Transporte y el Ministerio de Turismo. La DIMAR, que es la Dirección General Marítima, expidió una resolución, la 0408, por medio de la cual hay unas disposiciones generales de seguridad en el ejercicio de actividades marítimas, tanto turísticas como deportivas. Entonces, esta resolución es muy importante porque es la hoja de ruta para todas esas empresas de turismo que tienen dentro de su portafolio de servicios el servicio de navegabilidad para dar cumplimiento. Desafortunadamente, faltan políticas contundentes de inspección, vigilancia y control para hacer cumplir esta normatividad. Sí. Esta norma es muy importante porque distribuye toda la seguridad humana en el antes, durante y después de la navegabilidad. Sí. Por ejemplo, antes de uno adquirir un paquete turístico es importante. Entonces hablemos en este caso, el caso específico de las 167 personas que se montaron en el Almirante en Guatapé. El antes, ¿qué debió haber hecho? El antes... Tanto el dueño como los tripulantes, como los pasajeros. Perfecto. Durante el antes es una etapa muy importante, ya que las personas deben inicialmente adquirir un paquete turístico con empresas legalmente constituidas. Sí. Dentro de este ámbito jurídico, quiere decir esto, Roger, y amables televidentes, de que deben de tener pólizas, pólizas de responsabilidad civil para, en caso de una emergencia, seguros médicos, importantísimo. Que el personal, que los tripulantes de las embarcaciones debe ser personal idóneo, que tenga sus licencias de navegabilidad al día, pero también muy importante, que tengan entrenamiento en salvamento, en rescate y en primeros auxilios. Importante, antes de la navegabilidad, no ir personas en estado de embriaguez, hay un tratamiento preferencial para mujeres en embarazo, niños, adultos mayores, que debe tener un tratamiento preferencial durante el antes y durante la navegación del mismo. Importantísimo, los problemas de salud que tengan los pacientes, las personas. Hay personas que tienen su condición de paciente y tienen algunas patologías, algunas enfermedades que pueden ser deleterias para abordar un barco. ¿Son qué? ¿Qué? Deleterias, o sea, que pueden ser nocivas para la salud. Ya. Por ejemplo... ¿Contagiosas? No contagiosas, sino, por ejemplo, personas que tengan síndromes vertiginosos no deberían... ¿Para ellos mismos? Para ellos mismos, para el paciente. Personas que tengan síndromes convulsivos, no es recomendable abordar embarcaciones. Personas que tengan fobias, tampoco es recomendable. Entonces, todas estas medidas durante el antes muy importante llevar a cabo. Bueno, pero y entonces, bastante estrictas esas medidas para el antes, exigente para la empresa, exigente para los que otorgan las licencias, los permisos, en este caso yo me imagino pues que la administración de Guatapé, y para la misma gente. ¿Se cumplió acaso o no se cumplió entonces con mucho de ello? Eso está en investigación. Si realmente durante el antes hay disposiciones generales, no solamente de la administración municipal de Guatapé, para dar cumplimiento a esta normatividad y a esta resolución 0408 de la DIMAR. Ajá. Hubo un elemento importante que es muy evidente, el de los chalecos salvavidas. Usted no los mencionó allí durante el antes.
tiene que haber la obligación de entregarle un chaleco salvavidas a cada uno de los pasajeros. Claro, Roger. Entonces, durante ese ya es durante. Durante Bueno. el tiempo que se transcurre en la embarcación, hay diferentes tópicos de seguridad humana. Uno es el tema de salvamento. Sí. Entonces, esta resolución 0408 estipula muy claramente que todas las embarcaciones deben de tener chalecos, pero chalecos certificados, no como unos aditamentos en Icopor que se encontraron allí que realmente no cumplen las condiciones técnicas para salvar una vida. También es importante el tema de linternas, de botiquines de primeros auxilios. Ahora hay una ley, la 1831, que estipula que todos, absolutamente todos los establecimientos donde hay afluencia masiva de público deben de tener desfibriladores externos automáticos, los que nosotros los médicos denominamos DEAs. En caso de que un paciente sufra un síncope por una fibrilación ventricular, o sea, inmediatamente un ataque cardíaco, inmediatamente se le conecta el aparato a la persona para hacer una reanimación del paciente. Tener botes salvavidas en caso de embarcaciones grandes, y todo este tipo de salvamento importantísimo que el barco lo tenga, como arneses, cuerdas, botiquines. Bueno. Hay otro tema, Roger, importantísimo. Pero guárdemelo para enseguida. Perfecto. Guárdemelo porque nos corre el tiempo y entonces es muy importante que despacito vaya asumiendo. Entonces, un antes con un montón de exigencias que ustedes ya le escucharon de nuestro invitado Misael Cadavid. Y un durante, por ejemplo, uno muy grave, el de los chalecos. No eran los adecuados de acuerdo con lo que usted nos está planteando, porque además usted estuvo allá, hizo parte de todo el equipo de la Gobernación de Antioquia que estuvo en ese proceso de socorro de las víctimas. Todo esto no nos va a dejar a nosotros otra cosa diferente que la idea de pensar hasta dónde hubo responsabilidad de quién. Y volvemos entonces a lo que decíamos al principio de la representante de la Cámara, Regina Zuluaga. ¿Será que entonces debe haber una investigación o por lo menos una indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación a propósito de los permisos que las autoridades otorgaron a esta empresa? Eso no lo sabemos, pero la pregunta hay que hacérnosla. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase con la cual retornaremos después para que usted nos haga un comentario, Misael Cadavid. El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Doctor Misael Cadavid, ¿qué le sugiere a usted esa frase? Hay dos escenarios, Roger, en la cual todos los seres humanos somos iguales. Sí. Una es en el espacio público, en los parques, en las ciclovías, y otra es cuando vamos a depositar nuestro voto. A las urnas. A las urnas. Entonces me parece que el tema electoral de participación política es fundamental en el desarrollo integral de una democracia. Perfecto. Y si queremos que los elegidos sean los nuestros, entonces participemos, no solamente en ese escenario que es tan importante, que es un mecanismo de participación constitucional, el voto, sino también antes, participando, escogiendo quién puede representarnos, por ejemplo, en las elecciones para el Congreso de la República del 11 de marzo del año entrante. Y, por ejemplo, acercándonos más al que puede ser el candidato y posible presidente en las elecciones del 27 de mayo del año entrante. Volvamos con el tema de la entrega del último 40% de las armas de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos muy contento en mesetas, meta en la entrega de este porcentaje de armas que para él es la dejación de la guerrilla como el alejamiento de la guerrilla como grupo armado y ahora puede convertirse en grupo político. Veamos. Es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras. Y puedo decir desde el fondo de mi corazón que por llegar a este día, por vivir este día,
por lograr este día. Ha valido la pena ser presidente de Colombia. Hombres y mujeres de las FARC, valoro y valoramos el cumplimiento de su palabra en la dejación de las armas que hoy se completa. Y viene la reincorporación a la institucionalidad. Ojalá sea cierto. Doctor Misael Cadavid, estamos hablando sobre el sistema de medidas de seguridad que debe existir antes de uno tomar la decisión de subirse a una embarcación. Entonces hablábamos del antes y del durante. Continúe usted entonces diciéndonos qué es lo que hay que tener en cuenta, además de equipo de salvamento, equipo de contraincendio, ¿es que se llama? ¿Sí? Y equipo de navegación, además de elementos que son necesarios para las personas que hacen parte de la tripulación. Bueno, ya hablamos, Roger, de todos los equipos que las embarcaciones deben de tener para el salvamento. Sí. Ahora hay otro tema importante, son todos los equipos contra incendio. Ya. La ley 1575, que es la Ley General de Bomberos, en concordancia con esta normatividad del decreto 0408, estipula que esas embarcaciones también tienen que tener unos sistemas en caso de una conflagración. Entonces es importante que las embarcaciones tengan una señalización adecuada, rutas de evacuación, dónde están los extintores, contar con extintores multiuso cada 5 metros cuadrados de la embarcación, sistemas de alarma, que es importantísimo. Yo creo que todas esas embarcaciones que son de fabricación artesanal no tienen sistemas de alarma y de alerta, que tengan los arneses, cuerdas, detectores de humo. Importantísimo, puesto este tópico de los sistemas contra incendios. El otro tema importante son los equipos de navegación. Todas estas embarcaciones deben de tener líneas de radio, GPS y también una cosa importante, dependiendo del tamaño de la embarcación, lo que nosotros los bomberos denominamos autocontenidos o equipos de respiración autónoma, que es la manera de proporcionar oxígeno a las personas en caso de un accidente. Y por último, la normatividad dice que la tripulación debe tener unos elementos de protección personal que también hace parte de ese sistema integrado de seguridad para la embarcación. Entonces deben de tener ropa reflectiva, cascos, monogafas, botas con punteras para evitar accidentes y todo el equipo también de radiocomunicaciones que debe tener la embarcación. Perfecto. Misael Cadavid, subsecretario de Salud de Antioquia y capitán de bomberos, por eso sabe tanto del municipio de Itagüí. Pues gracias por esta indicación somera, por supuesto, que nos da aquí en Sinergia Informativa, pero nos permite tener claridad, no solamente por lo que ocurrió, sino por lo que pueda ocurrir y en lo cual podamos nosotros estar involucrados. Mil gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Y sobre todo lo que usted está planteando, Misael Cadavid, el gobernador de Antioquia habla de una reunión con todas las autoridades que tengan que ver con estos temas, sobre todo con los alcaldes de los embalses, para que se fomente el turismo, pero sí teniendo en cuenta todas estas recomendaciones para que haya un turismo próspero, por supuesto, pero muy seguro. Vamos a esperar entonces esa reunión y ya les estaremos comentando. Seguridad y dinamismo en la carretera. La suspensión trasera Multilink proporciona una conducción más cómoda, precisa y segura, lo que en la práctica se traduce en más comodidad, menor nivel de ruido y mejor estabilidad, sin importar el terreno por donde vayas. El poder de la pick-up ahora para todos, 53.560.000 pesos. Agenda tu prueba de ruta a través de Demo Center, Casa Británica, más cerca de usted.